Continuando entonces con lo que estamos revisando, nuestro siguiente punto dentro de lo que es sistemas de información web con base de datos sería los tipos de sistemas de información. Aquí tenemos los tres tipos principales de sistemas de información o los más comunes. Tenemos en primer lugar, aquí podemos agregar uno más. Lo que pasa es que no tengo el lápiz ahorita, pero igualmente anótelo, que sería el sistema de tipo estratégico. ¿Por qué no lo coloqué dentro de esta clasificación? El sistema estratégico es un tipo especial de sistema de información. ¿Cuál es su característica que lo hace no pertenecer a ninguna de estas clasificaciones? Es que puede pertenecer a cualquiera de ellas. Es simplemente un tipo de sistema de información que nos brinda ventajas competitivas, que nos brinda una ventaja sobre otras empresas del ramo. Por lo tanto, en un ramo donde se trabaje la mayoría de los procesos de manera poco automatizada, un buen sistema transaccional puede convertirse en estratégico. En un ramo donde se tomen las decisiones solamente de manera manual, un buen sistema gerencial puede servir de apoyo a la toma de decisiones, convirtiéndose en una ventaja estratégica, en un sistema estratégico. En un ramo donde se tomen las decisiones por persona y se pueda implementar un sistema de inteligencia artificial, es decir, un sistema experto, este podría convertirse también en un sistema estratégico, un sistema que brinde ventajas competitivas. Anoten esa palabra, sistema estratégico. Así que cualquiera de estos tipos que les estoy mencionando pueden convertirse en un sistema estratégico siempre y cuando cumplan con el requisito de brindarle una ventaja competitiva a la organización. Es decir, de prestarle una ventaja que no lo tengan las otras empresas, organizaciones del ramo. Vamos a hablar entonces un poco de cada uno de estos tres modelos. Tenemos en primer lugar los sistemas transaccionales. Vean que este tipo de sistemas, en primer lugar, permiten ahorros significativos de mano de obra a través de la automatización de las tareas. En segundo lugar, generan salida de información a través de cálculos y procesos poco complejos. Es decir, no utilizan cálculos complejos para sus procesos, sino que simplemente se basan en operaciones sencillas, suma, resta, multiplicación, división, porcentaje, etcétera. Este tipo de sistemas son representativos, por ejemplo, lo que se usan en los cajeros de automercados, que no pasan de ese tipo de operaciones, suma, resta, multiplicaciones, divisiones, porcentaje. Debido a estas ventajas, son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son visibles y cuantificables a corto plazo. Ellos apoyan generalmente las tareas de nivel operativo y a medida que evolucionan pueden apoyar también el nivel táctico, el nivel intermedio, aunque no en el mismo grado que un sistema gerencial. Otra característica de este tipo de sistemas que son importantes es que manejan gran cantidad de transacciones, permitiendo crear grandes bases de datos para su posterior utilización. Es muy común que en este modelo de sistemas transaccionales se utilicen paquetes estandarizados que tengan la opción de adaptarse por lo menos básicamente a los procesos que se encuentran en nuestro negocio. Son sistemas que mayormente requieren que la empresa se adapte a ellos. Es decir,
que los sistemas de información transaccional permiten acumular y mostrar grandes volúmenes de información, la cual presenta variaciones muy frecuentes en sus valores sin requerir de la realización de cálculos complejos. Por otro lado, tenemos los sistemas gerenciales. Estos tienen como base a los sistemas transaccionales, de los cuales obtienen la información para construir su base de datos, pero están enfocados mayormente al apoyo de la toma de decisiones de parte de personas. Sus cálculos son más complejos, ya que deben presentar la información de manera sintetizada en forma de tablas, gráficos e indicadores. Este tipo de sistemas son más difíciles de justificar a nivel económico, pero son bastante iterativos y amigables, ya que presentan la información de manera gráfica y visual habitualmente, para simplificar el trabajo especialmente de lo que es la parte estratégica. El tercer tipo de sistema es el sistema experto. Estos son aquellos que se basan en inteligencia artificial para emular el pensamiento humano, tratando que la máquina sea capaz de decidir en forma autónoma y actuar en consecuencia, para lo cual generalmente tienden a trabajar en combinación con lo que es la robótica. ¿Alguna pregunta acerca de esta parte de tipos de sistemas expertos? Nadie dice nada. Pregunto yo entonces rápidamente, ¿cuál es la característica que convierte un sistema de cualquier clase en un sistema estratégico? ¿Qué es lo que debe tener, qué es lo que debe hacer para convertirse en un sistema estratégico? Se les olvidó brindar una ventaja competitiva, proporcionar una solución, una opción que no la tenga la mayoría de sus competidores. Vamos a continuar. Cuando hablamos de la construcción, de la elaboración de proyectos, hay diversas herramientas que son de gran utilidad. En este punto vamos a hacer una referencia breve a algunas de ellas. En primer lugar estarían las tablas de decisión. Este es un método de análisis de la información donde se combinan a través de filas y columnas condiciones y acciones para trabajar en base a reglas y criterios matemáticos. Una tabla de decisiones es entonces una entrada lógica de reglas planificadas en formato de tabla. Recuérdense de las tablas, ¿verdad? Que se compone de condiciones representadas en las cabeceras de las columnas y filas y acciones, que serían los puntos de intersección. Las tablas de decisiones son especialmente útiles para lo que es las reglas de negocio que tengan múltiples condiciones, ya que añadir una nueva condición es tan sencillo como añadir una fila o columna al sistema. Vamos a ver entonces cuáles son los principales elementos de una tabla de decisiones. Tenemos matriz de condiciones, matriz de acciones, reglas de acciones, casos de condiciones y resultado o decisión. Vamos a verlo mejor en la tabla, que es más comprensible. Vean que esto es un modelo sencillo de una tabla de decisiones para una sola condición, con
tres posibles acciones. Lo primero que deberíamos tener es el nombre del problema, la descripción del problema, para saber acerca de qué nos estamos nosotros refiriendo. Luego de allí establecemos las condiciones. Vean que cuando hay una condición solamente tenemos dos casos posibles como en las tablas, ¿verdad? Donde solamente puede ser que la condición se cumpla o no se cumpla. Luego de esto podemos tener n acciones para una única condición. Estas, dependiendo de los resultados obtenidos, se van a ir ejecutando o no, para finalmente obtener algún resultado o decisión, que sería la respuesta de nuestra variable. Entonces, en la matriz de condiciones vamos a enumerar todas las situaciones que pueden presentarse. En los casos de condiciones se evalúan los valores que pueden asociarse a cada una de esas condiciones. Es muy común que se tome como verdadero o falso, sí o no, 1, 0. En la matriz de acciones se lista el conjunto de pasos que se deben seguir cuando se cumplen ciertas condiciones. En las reglas de acciones, que sería la parte de la derecha donde está el montón de X, se muestran las acciones específicas del conjunto que deben emprenderse dada una condición específica. Bueno, para ser un poquito más claros, vea lo siguiente. Aquí tenemos que ustedes conocen las tablas, ¿verdad? Fíjense que mis condiciones serían X y Z. Si X es verdadero, Z es verdadero o falso. Y en base a ellas, en el caso de una conjunción, las multiplicamos y obtenemos un resultado. Tenemos la tabla, ¿verdad?, de la disyunción y la negación y así sucesivamente. Ya estos son tablas que ustedes conocen. Ahora vamos a ver cómo se aplicaría esto en un caso práctico para que quede más comprensible. Imaginemos esta situación. La caja de ahorros de una empresa realiza préstamos a sus trabajadores y a terceros, teniendo para ellos las siguientes reglas. El trabajador paga 5% de interés mensual, el no trabajador, el externo, paga el doble. El crédito para el trabajador es a 1 año, el externo es solamente a 3 meses. El monto máximo para trabajador es de 6 sueldos. Estamos hablando de sueldo mínimo, vamos a ponerlo en 1000 soles para redondearlo. Y para el externo el máximo sería de 3 sueldos. Pregunto, ¿cuál es la condición que se está imponiendo en ese ejercicio? ¿O cuáles son? ¿Cuántas condiciones ven ustedes allí? Cuatro condiciones, profesor. ¿Quién más dice algo? 2, 4, ¿quién más dice algo? ¿Una opinión más? Ahí hay una sola condición y 3 reglas. 3 acciones. La única condición que se le está imponiendo a la persona para darle el préstamo es: ¿eres trabajador o no eres trabajador? Vamos a pasarlo a la siguiente pantalla para que lo vean. Aquí está, préstamo interno y externo. La única condición que se le impone a la persona es: ¿eres trabajador, sí o no? En base a eso tenemos 3 acciones. Para el trabajador paga 5% mensual de interés. El no trabajador paga el doble. El plazo de pago para el trabajador es de 1 año, es decir, 12 meses, porque tiene que estar en la misma unidad. Para el no trabajador es de 3 meses.
El monto máximo para el trabajador es de 6 sueldos mínimos, es decir, 6.000 soles. Para el no trabajador es de 3 sueldos mínimos. ¿Qué es lo que se nos pide allí? Calcular el monto de la cuota. Ese sería nuestro resultado. El monto de la cuota, aquí tendríamos una ecuación donde lo que hacemos es calcular el monto que se solicitó, el monto que se le otorgó, le añadimos el interés y dividimos eso entre el número de meses. Y allí tendríamos, entonces, vean que con esta pequeña tabla simplemente estamos resolviendo esa situación. Ahora bien, vean que tenemos aquí dos casos posibles porque es una sola condición. Entonces, aquí nosotros podemos saber la cantidad de opciones, es decir, de casos, dependiendo del número de condiciones planteadas. Estamos hablando siempre y cuando se trate de condiciones independientes, donde el hecho de que se produzca una no afecte a las demás. En este caso teníamos una sola condición. Por lo tanto, 2 elevado a la 1 me da 2. Solamente podíamos establecer dos casos diferentes. Vamos a ver un segundo ejemplo rápidamente. Fíjense que vamos a ampliar el caso anterior. Dice, limitémoslo solo a trabajadores, es decir, que ya la condición que pregunta, ¿eres trabajador o no?, desaparece. Y vamos a ver que aquí tenemos algunas condiciones y reglas. Ahora dice, el trabajador puede seleccionar el monto deseado, donde si es mayor de 3 sueldos mínimos, la tasa de interés es del 10% y si es menor es del 5%. Además, si tiene menos de un año trabajando, deberá pagar un 8% de interés adicional. ¿Cuántas condiciones tenemos allí y cuáles son? ¿Cuántas condiciones ven allí ustedes y cuáles son? Vamos a esperar más respuestas. Quiero por lo menos 3 o 4 respuestas antes de decir. Alguien dijo que una, alguien dijo que 3. 2. Una respuesta más. 1. Bueno, la respuesta correcta es 2. En este caso estamos imponiendo dos condiciones. ¿Cuáles son? La primera es el monto. Dice que si el monto es mayor que 3.000, le cobramos una tasa de interés y si no, le cobramos otra. Esa sería nuestra primera condición, o sea que depende del monto que el trabajador pida. La segunda condición es el tiempo que tenga laborando. Dice que si tiene menos de un año, paga 8% adicional. Si tiene más de un año, no paga esa multa. Entonces aquí tenemos la tabla de decisión correspondiente. Con dos condiciones, como son dos condiciones, decimos que 2 a la n me da 4. Tenemos 4 casos posibles, que son los mismos de una tabla, ¿verdad? Las dos condiciones se cumplen. Se cumple la condición A, pero no se cumple la condición B. Se cumple la condición B, pero no se cumple la condición A. Y no se cumple ninguna de las dos condiciones. En la parte de abajo tenemos las dos acciones posibles, que serían el interés anual. Si se cumple la condición 1, que es el monto mayor a 3.000 soles, que sería en el caso 1 y 2, el interés es del 10%. Y si no se cumple, que sería el caso 3 y 4, el interés del 5%. Igualmente pasa para el porcentaje adicional de interés.
para trabajadores nuevos que tengan menos de un año. En este caso, si se cumple la condición 2B, que es la de menos de 12 meses trabajando, que sería en el caso 1 y 3, le recargamos el 8% de interés. Si no se cumple esa condición, no le colocamos el interés correspondiente. ¿Alguna duda, alguna pregunta acerca de las tablas de decisiones? Bueno, nadie dice nada, vamos a continuar. Las tablas de decisiones pueden ser tan amplias como se considere necesario para resolver el problema que estemos estudiando. Vean que aquí tenemos un ejemplo de una tabla con 3 condiciones y 3 acciones. Vean cómo va creciendo igualito, no se preocupen, yo no los voy a poner a generar tablas de decisiones en este curso o en este ciclo. Generalmente sí los pongo a hacer. Vean que aquí tenemos un ejemplo. Vamos a verlo como ejemplo en vez de como actividad. Dice, una tienda ofrece descuentos a sus clientes que compran al contado. Les da el 5% de descuento cuando compran al contado. Además, si la compra es superior a 50,000 soles, el cliente obtiene un descuento adicional del 7%. ¿Cuántas condiciones hay allí? ¿Otra opinión? ¿Ya alguien dijo una? ¿Alguien más? ¿Quién da más? Una, dos, uno, dos. Bueno, quedaron empatados. La respuesta correcta es 2. Tienen que tratar de visualizar. Vean que lo único que les estoy pidiendo es que visualicen, porque eso puede ser tipo una pregunta del examen. ¿Cuántas condiciones podemos establecer en esa tabla? O cuántas acciones existen. En este caso tenemos 2 condiciones. La primera es el pago al contado, que está en la parte de arriba. Y la segunda es el monto de la compra. Vamos a verlo en una tabla. Ah, no está aquí puesta. Bueno, allí estaría la tabla correspondiente. Aquí estarían sus 2 condiciones: pago al contado y monto mayor que 50,000. Y tenemos solamente 2 acciones, que serían los diferentes descuentos que vamos a aplicar si se cumplen las condiciones. Ya para terminar con este tema, tendríamos que hablar un poco acerca de algoritmos. Vean que el algoritmo no es más que un método para la resolución de problemas. Este método de resolución de problemas tiene una serie de formas para trabajar o de criterios de trabajo. La primera sería el divide y vencerás. Consiste en que debemos descomponer el problema en elementos más simples que permitan mayor facilidad en cuanto a su resolución. Vean que a veces es más fácil, cuando hay un proyecto grande, dividirlo en varias fases, etapas o subcomponentes, hasta que puedan ser tanto supervisadas como ejecutadas de la manera correcta. En segundo lugar, hay que establecer prioridades y dándole entonces el beneficio, la ventaja a los elementos de tipo crítico. En tercer lugar, debemos indicar el orden de ejecución correctamente, tratando de no omitir ningún paso. Además, esta orden de ejecución debe ser numerado. En general, cualquier actividad se puede describir mediante un algoritmo. Recordemos que el computador es incapaz de tomar ninguna decisión por su propia cuenta.
sin que se le especifique explícitamente de antemano cómo va a hacerlo, por lo cual es imprescindible que el algoritmo elegido para resolver algún problema sea absolutamente claro, sin ambigüedades, que contemple cada una de las posibles situaciones que se puedan presentar durante la resolución del mismo en la forma más específica posible. Aquí tenemos entonces algunas de las características fundamentales de un buen algoritmo. Esto siempre lo pongo en el examen para que hagan emparejamiento. En primer lugar, debe ser preciso, es decir, debe indicar el orden de realización de cada paso. En segundo lugar, debe ser definido, es decir, si lo ejecutamos dos veces con los mismos datos de entrada, deberíamos obtener el mismo resultado o la misma salida. En tercer lugar, debe ser finito. Esto significa que debe terminar en algún momento, es decir, tener un número limitado de pasos. En cuarto lugar, debe ser detallado. Debe incluir los pasos y la información suficiente para la correcta resolución del problema. Y por último, debe ser claro, es decir, debe desglosar el problema en las instrucciones más simples y concretas posibles que sean comprensibles para cualquier individuo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo sencillo. Vean que en primer lugar, este ejemplo solamente dice hacer una lista de promedios de nota de los alumnos de un curso, de un alumno de un curso. Aquí todo algoritmo siempre debe tener un inicio y un fin. Además de esto, se requiere de ciertas entradas, procesos y salidas como dijimos al principio. Un algoritmo va a describir en forma ordenada los pasos a realizar para la transformación de las entradas recibidas en las salidas esperadas. Aquí podríamos analizar este problema como entrada serían los datos del alumno y los datos del curso y las notas obtenidas, que sería lo que carga el profesor. El proceso sería sumar notas, es decir, totalizar, calcular el promedio, es decir, dividir el total de notas entre la cantidad de notas, y la salida sería el informe de notas que estamos esperando recibir en un formato adecuado. Aquí tenemos cómo se vería ese ejemplo después de construido. Fíjense que estamos utilizando un modelo de tipo esquematizado. Nuestro primer paso siempre va a ser el inicio y nuestro último paso va a ser el fin. Intermedio a ellos tenemos varios pasos adicionales que comprenderían lo que es el cuerpo del algoritmo. Tenemos en primer lugar aquí que se hace la lectura de los datos. Recuerden que al estar hablando de un algoritmo para computador, eso de colocar solamente leer los datos no es suficientemente claro para una máquina, porque no estamos indicando a qué datos nos referimos específicamente. En este caso hay que colocar esa información. Por eso es que tenemos ese subnivel que sería leer el DNI del estudiante, leer los apellidos y leer los nombres. Aparte de eso, también tenemos que leer los datos del curso. Igualmente, buscando que los pasos sean los más específicos posibles. En ese caso sería leer el código del curso y leer el nombre por lo menos. Cuando vamos a leer las notas, sigue sucediendo lo mismo. Tenemos que leer la primera, la segunda y la tercera nota en este caso.
Totalizar no es más que una operación de cálculo, donde se suman las tres notas. Promediar es otro cálculo, donde se divide las notas, el total de las notas entre tres. Y finalmente estaría imprimir el informe en un formato adecuado. Ya aquí no especifiqué el formato por pasos porque sería demasiado largo para este tiempo. Bueno, muchachos, para ver qué queda aquí, creo que terminamos justo a tiempo. Esta actividad no va, no se preocupen, ninguna de las actividades que vean por aquí la van a hacer, simplemente las vamos a explicar directamente para ya ahorrar algo de tiempo. Y aquí, bueno, no hay más nada. Terminamos justo a tiempo, muchachos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor aprovechen en este momento.